de una artritis reumatoide, de una artritis psoriásica, artritis gotosa, y diferenciarla como osteoartritis. El mecanismo, la fisiopatología por la que se produce es totalmente distinta. Sí hay un componente inflamatorio, pero el sistema inmunológico ya no está muy comprometido. ¿Ok? Entonces es importante por dos cosas. Por el diagnóstico diferencial de las enfermedades reumatológicas que vemos normalmente, que la conocemos como colagenopatías, y por su incidencia y prevalencia. La osteoartritis es una de las enfermedades más frecuentes a nivel mundial y es una de las causas de consulta externa más frecuentes en reumatología también. ¿Ok? Es hasta cierto punto básico, pero es muy importante. ¿Ok? Ok, chicos, pueden iniciar con la exposición. Tenemos 20 minutos cada uno. Si lo hacen antes de tiempo, mejor. O sea, son 11:50. Estaríamos terminando máximo 12:50. Ok, chicos, pueden iniciar. No los escuchamos. Activen sus audios. Un momento, por favor, doctor. El audio de mi compañera está fallando. Ok, esperamos. Doctor, ahora sí se me escucha, disculpe, estaba teniendo problemas con el audio. Ya te escuchamos, Yanela. Puedes iniciar. Ya, doctor. Ya, doctor. Bueno, doctor, buenos días, compañeros, buenos días. Hoy vamos a hablarles acerca de lo que es la osteoartritis. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a su definición, la osteoartritis viene a ser, es un grupo heterogéneo, ¿no?, de patologías que van a tener manifestaciones clínicas similares y cambios patológicos y radiológicos que van a ser comunes. Vamos a tener también que se va a dar como un resultado de factores mecánicos y biológicos que van a desestabilizar el acoplamiento normal, ¿no?, entre la degradación y la síntesis por los condrocitos de la matriz extracelular, del cartílago articular y del hueso subcondral. Entonces, la parte más afectada en sí va a ser de la articulación, va a ser el cartílago articular, ¿no? Es por eso que se va a dar esta patología. Entonces, se va a dar ese trastorno de la regulación entre la síntesis y de la degradación de la matriz extracelular del cartílago. Va a tener un componente inflamatorio que va a ser más localizado y, bueno, en sí va a ser la alteración articular. Siguiente. En cuanto a la etiología, va a tener una etiología multifactorial. Vamos a entrar en esta influencias genéticas o de herencia. Por ejemplo, va a haber las olías bioquímicas que van a dar la deformidad del hueso y del cartílago, y también en cuanto a genético podría ser congénita, ¿no?, de cadera. En cuanto a los factores de riesgo, esos van a ser adquiridos. Más adelante vamos a detallar cada uno, pero bueno, vamos a tener en estos lo que es la edad, la obesidad, las condiciones metabólicas, la articulación, articulaciones que están mal alineadas, un trauma o una lesión articular, ¿no?, que van a desencadenar este daño estructural del cartílago, y posterior a se va a dar lo que es la alteración en la formación del cartílago. Y ya se va a dar lo que es la liberación de las citocinas, una inflamación en la articulación y la remodelación ósea, que va a ser normal. Siguiente, por favor. En cuanto a la epidemiología, la artritis va a ser una de las enfermedades articulares más frecuentes en el ser humano. Según la OMS, va a afectar en un 80% a la población que sea mayor de 65 años. También se ha visto una prevalencia de esta en cualquier localización. Por ejemplo, en mujeres se ha visto de 44 años, ¿no?, en un 30%.
y en pacientes más adultas, de 65 años a más, en un 86%. La prevalencia también va a aumentar con la edad, pero va a ser raro ver casos en personas menores, ¿no? De 45 años, por ejemplo. Le das un clic más, por favor. También vamos a tener que, va a haber la prevalencia de la artrosis de rodilla va a ser sintomática y esta va a ser en un 30%, ¿no? Se va a dar en un 30% en personas que son mayores de 60 años y en un 10%. Pero ya también en personas más adultas, ¿no? En mayores de 85 años. Y la prevalencia de una osteoartritis sintomática ya también de caderas o de rodillas, por ejemplo, de caderas, va a ser en personas mayores de 45 años en un 10% y de rodillas va a ser en un 16%. Y también se ha visto que va a tener mayor incidencia en mujeres. Siguiente, por favor. Bien, en esta tablita vamos a ver lo que, bueno, también se han encontrado datos, ¿no? En nuestro país, por ejemplo, del desarrollo de lo que es la osteoartritis, se ha visto en un 15.22% de casos, pero por ejemplo, de rodilla van a ser los casos más frecuentes, que se han dado en un 5.75% y de mano en un 3.66%. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a la fisiopatía, vamos a recordar lo que son las características de la articulación, ¿no? Por ejemplo, en cuanto al cartílago, va a tener, bueno, el cartílago articular va a estar compuesto por un material viscoelástico que va a proporcionar a la articulación una resistencia una resistencia y baja fricción, ¿no? Entre las superficies celulares, lo cual nos va a permitir soportar estas fuerzas de compresión y también del cizallamiento, minimizando su efecto sobre el hueso subcondral, ¿no? Entonces, también va a tener una capacidad de reparación local muy limitada, que nos va a permitir todos los movimientos que podemos realizar, ¿no? Como que saltar y todo eso, va a ser como una especie de colchón. Entonces, su función, bueno, entre las funciones principales va a ser el amortiguar la sobrecarga de presión en las superficies articulares, también evitar esa fricción ósea durante el desplazamiento articular, y bueno, ambas funciones van a depender de la matriz extracelular. También, bueno, va a estar compuesto por condrocitos en un 10% y también vamos a encontrar lo que es la matriz extracelular en un 90%, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto a los condrocitos, estos van a encargarse de producir lo que es la matriz extracelular. También son capaces de despolimerizar lo que es la matriz extracelular y también de eliminarla. En cuanto a la matriz extracelular, ya también esta va a ser la responsable de las características mecánicas del cartílago y vamos a encontrar en el agua, por ejemplo, ¿no? Que va a estar en un 60 a un 80%, que nos va a permitir la deformación del cartílago en respuesta al estrés. Y en casos de una osteoartritis, por ejemplo, esta va a aumentar hasta en un 90%. Ahora, en cuanto al colágeno, lo vamos a encontrar en un 10 a un 20%. Vamos a encontrar en mayoritariamente las del tipo 2, de un 90 a 95%, que van a conferir al cartílago de mayor resistencia a la tensión. Y también, bueno, se han observado pequeñas cantidades de otros tipos de colágeno, por ejemplo, el tipo 1, el 5, el 6, el 9, el 10 y el 11. En cuanto a los proteoglicanos, ya también se han encontrado bueno, vamos a encontrarlos entre el 10 y un 15%. Van a ser macromoléculas complejas que van a ser responsables de la compresión del cartílago. Y en cuanto a las glicoproteínas extracelulares, ya también van a tener la función de lo que es la unión entre la matriz extracelular y los condrocitos. Lo más importante va a ser la integrina que va a interaccionar como receptores celulares y va a regular la migración y la proliferación y la diferenciación de los condrocitos. Siguiente, por favor. Bien, entonces, en cuanto a su fisiopatogenia, el elemento clave en la homeostasis del cartílago va a ser el condrocito, que, bueno, se va a encargar, ¿no? En la síntesis y la destrucción, que también, tanto la síntesis y la destrucción deben guardar un equilibrio, ¿no? También la degradación del cartílago articular va a ser primordial en la patogénesis de lo que es la artrosis, donde gracias a esto es que va a nacer esa patología. También el hueso subcondral, por ejemplo, la membrana sinovial y los demás elementos de la articulación van a participar también en esta patogenia.
y vamos a tener los factores etiológicos que van a llegar a producir en el condrocito una fase catabólica y van a desencadenar de esta forma mediadores proinflamatorios como la interleucina 1, las citocinas, el óxido nítrico, las prostaglandinas y metaloproteasas que van a originar la degradación del cartílago y la alteración de este tejido sinovial. Siguiente, por favor. Entonces vamos a tener, por ejemplo, la participación del hueso subcondral. Va a absorber el 30% de las fuerzas en el choque. Es el que va a recibir mayores presiones debido a la pérdida del cartílago articular y va a sufrir una progresiva osificación o esclerosis, ¿no? A modo de, como un fenómeno protector. Entonces, la esclerosis es el resultado de varias fases histológicas. Por ejemplo, vamos a tener 3 fases. La fase 1 que va a ser, bueno, donde se va a dar el edema y las microfracturas. La fase 2, donde va a haber fisuras. La fase 3, y vamos a tener ahí las erosiones, ¿no? Entonces, esta osificación se va a extender más allá de los márgenes de la articulación, dando lugar a los osteofitos en los bordes articulares, ¿no? Los osteofitos vienen a ser las excrescencias óseas de tipo marginal que van reemplazando la pérdida del cartílago, ¿no? Son los que van a dar, bueno, son los nódulos, ¿no? Los que vienen a dar origen a los nódulos. El siguiente, por favor. En cuanto a la membrana sinovial, su participación va a ser que, bueno, en esta se va a ver una proliferación de los sinoviocitos y de las células B y T que van a estar activadas, así como una liberación de las citoquinas proinflamatorias, ¿no? De la interleucina 1, la TNF-alfa y las interleucinas 6 y 8 proteasas, que, bueno, además van a aumentar estas por lesión del condrocito, originándose un círculo, ¿no? Un círculo vicioso que va a dar origen a lo que es la osteoartrosis. También vamos a tener otros sucesos que van a generar que van a ser generados por la sobreproducción de la interleucina beta. Estos van a aumentar la producción de las prostaglandinas E2 y del óxido nítrico y de sustancias directamente que van a estar relacionadas con la inflamación y el dolor que puedan generar. También aquí vamos a ver la intensidad de la sinovitis, ¿no? Se va a correlacionar con la gravedad del dolor en pacientes que presenten, por ejemplo, una osteoartritis de rodilla y bueno, esos van a mejorar ya con los corticoides intracelulares. Eso ya lo vamos a explicar más adelante en cuanto al manejo. Siguiente, por favor. Bien, entonces vamos a ver en este cuadro cómo va a ser en sí la fisiopatología. Se va a dar el desgaste articular por una inflamación. Se va a dar la reducción del espacio articular, posterior a esto se va a tener el líquido sinovial que va a estar se va a infiltrar en el hueso y va a darse, ¿no? Una esclerosis del hueso subcondral. Y por ende se va a dar posterior a se va a dar lo que es el desgaste óseo, dando formación a los osteofitos y ya, bueno, la inflamación. Siguiente, por favor. Ya. Entonces, bueno, vamos a tener aquí la etiopatogenia. Que se va a dar sobre todo la degradación del cartílago, ¿no? Vamos a tener que se va a dar la formación de las fisuras que se van a desarrollar en el cartílago durante el envejecimiento y eso se va a deber principalmente a las fracturas por estrés de la red de colágeno. También vamos a tener varios cambios estructurales y bioquímicos que implican el componente no colágeno de la matriz y se producen durante el envejecimiento, ¿no? Y bueno, los glucosaminoglucanos que van a estar modificados cualitativamente y se van a cortar a medida que va envejeciendo el cartílago. También se va a dar una reducción global en la producción de los proteoglicanos, una reducción en el número de los condrocitos. También va a ser, otra característica va a ser, del envejecimiento, va a ser que se va a dar la modificación de las proteínas, ¿no? Por glicación no enzimática, que va a conducir a lo que es una acumulación de productos, ¿no? De la glicación avanzada. Y bueno, esto ya va a ser pueden ser removidos por los colágenos y se va a dar lo que es, sobre todo la acumulación del cartílago articular, ¿no? Ya va a estar más deteriorado. Siguiente, por favor. Bien, vamos a tener también a los factores de riesgo. Por ejemplo, vamos a...
Bueno, vamos a tener estos que se pueden dividir, por ejemplo, en los de susceptibilidad generalizada, que vendrían a ser, donde vamos a considerar lo que es la edad, la densidad mineral ósea, la herencia, el sexo y factores locales, ¿no? De la articulación, por ejemplo, los traumatismos, alteraciones anatómicas de la articulación y también va a depender, vamos a tener otro factor que va a ser la ocupación del paciente, ¿no? En qué elabora para que haya podido desarrollar esta patología. Entonces, en cuanto a la edad, el incremento de la osteoartritis va a ser exponencial a partir de los 50 años y bueno, en sí también a partir de los 45 años, ¿no? Ahí más o menos en este lapso de tiempo. En cuanto a los factores genéticos o de herencia, va a existir un patrón hereditario que va a ser, va a ser dominante en mujeres. Y bueno, en mujeres vamos a ver lo que es la artrosis nodular de manos. Ahora, en cuanto a la obesidad, existe una asociación, ¿no? Con la osteoartritis de rodillas, sobre todo, donde se va a dar un aumento de presión sobre esta articulación que puede inducir a la rotura del cartílago en esta zona. También va a haber esta asociación de la obesidad con la osteoartritis de manos. La obesidad en la edad avanzada y, por ejemplo, y el alcoholismo se van a asociar a una peor sintomatología y una pobre respuesta en el tratamiento, ¿no? Que se pueda dar. En cuanto a la ocupación, esto va a depender mucho de si va a ser prolongado o si se va a dar repetidas flexiones, ¿no? De la articulación que va a generar este desgaste. Y también la actividad física. Por ejemplo, en deportistas se ha demostrado la relación entre el abuso articular y la artrosis, ¿no? Un abuso articular, ¿no? Sobre todo, que se va a relacionar con el tipo de deporte o con la presencia de lesiones previas que haya podido tener. Entonces, la actividad física, por ejemplo, en ancianos, va a empeorar la sintomatología, ¿no? De la artrosis y también se va a darse un cierto grado de incapacidad. En cuanto al sexo, bueno, va a haber una mayor incidencia en mujeres, como ya lo había dicho, también va a ser más intensa y va a afectar a más articulaciones. También se ha visto que el patrón topográfico va a mostrar diferencias, no tanto en hombres. Por ejemplo, la osteoartritis va a ser más frecuente en las metacarpofalángicas y en la cadera, y en mujeres se ha visto las interfalángicas distales y también las rodillas. Y bueno, también la menopausia, ¿no? Que va a ser factor, ya que desde la menopausia van a aumentar la frecuencia de lo que es la osteoartritis en mujeres. También el uso prolongado de los estrógenos, por ejemplo, va a disminuir la incidencia y la progresión de la artrosis de rodilla. Y la densidad mineral ósea, ¿no? Por ejemplo, a mayor densidad, mayor va a ser el riesgo de artrosis. También se dice que una masa ósea reducida puede proteger así el cartílago, ¿no? Articular, pero por incrementar la capacidad ósea, absorción de las vibraciones del hueso. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a encontrar la relación entre los nódulos de Heberden y la de Bouchat, por ejemplo. Y los factores nutricionales, ¿no? Que va a ser muy importante, por ejemplo, se dice que las moléculas antioxidantes como las vitaminas, o las vitaminas C, E y D van a ser beneficiosas en la artrosis debido a lo que los condrocitos van a producir diversos radicales de oxígeno relacionados a este deterioro oxidativo. Bueno, también va a haber factores, una clasificación de los factores de riesgo que van a estar asociados, por ejemplo, según el riesgo, ¿no? Puede ser un riesgo fuerte positivo, riesgo débil positivo, un riesgo negativo, y las locales. Dentro del riesgo fuerte positivo vamos a encontrar el aumento, bueno, en la edad, ¿no? También la historia familiar y la obesidad. Para el riesgo débil positivo ya también vamos a considerar lo que es una menopausia precoz, la diabetes, también la hipertensión. En el riesgo negativo se va a considerar lo que es una osteoporosis y también el consumo de cigarrillos. Y bueno, los locales, ¿no? Que van a ser ya la inestabilidad articular, una forma articular anormal, congénita adquirida, traumatismos y actividades físicas especiales. Siguiente, por favor. Y bien, vamos a tener también aquí otra clasificación, bueno, que más adelante mi compañera lo va a explicar mejor, pero bueno, va a ser la primaria, que va a ser localizada y generalizada, una artritis secundaria, donde vamos a tener las enfermedades inflamatorias, por ejemplo, la artritis reumatoide, la crónica y juvenil, las espondiloartropatías, también las enfermedades metabólicas, ¿no? Que pueden también desencadenarla, como la gota, acromialgia y enfermedad de Payet, entre otras. También las alteraciones anatómicas, como por ejemplo las displasias,
y las alteraciones traumáticas, Yana. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a observar las manifestaciones clínicas en la que vamos a ver que generalmente estas articulaciones, las que van a estar más comprometidas, van a ser las periféricas, en las que tenemos a las manos, los pies, las rodillas, las caderas y lo que es la columna. Siguiente, por favor. Dentro de los síntomas principales que vamos a tener en cuenta va a ser el dolor articular, la rigidez y la restricción locomotora. Ahora, estos síntomas generales se va a dar solo en uno o en algunas de las articulaciones en las personas que tengan ya sea de edad mediana o sean adultos mayores, ¿no? Siguiente. Una de las manifestaciones tenemos al dolor, que va a ser el principal de todo, el cual va a ser profundo, va a ser mal localizado, va a ser insidioso y va a ser de tipo mecánico. Este se va a llegar a desencadenar con el uso de la articulación, va a mejorar con el reposo y a medida que este va a progresar va a ser más continuo, es decir, va a llegar a aparecer también tanto en el reposo y por la noche. Y este dolor va a ser también multifactorial. Este se va a deber a un incremento de una presión intraósea, de un estiramiento periostal, a microfracturas subcondrales, a una hipertrofia sinovial que va a originar lo que es una inflamación o a una distensión capsular. Ahora, el dolor puede llegar a progresar en 3 etapas, en las que encontramos la etapa 1, que va a ser un dolor agudo y predecible, pero que va a ser con una agresión mecánica, lo cual va a limitar lo que es las actividades. En la etapa 2, que va a ser un dolor más constante y va a llegar a afectar lo que van a ser las actividades diarias y van a presentarse episodios de rigidez. Y en la etapa 3, que va a ser un dolor sordo, doloroso, constante, impredecible y va a ser más intenso. Siguiente. Ahora, con respecto al origen de este dolor artrósico, vamos a ver, ¿no?, que se va a dar por una distensión capsular, al incremento de la presión subcondral intraósea e irritación de los nervios periféricos, por una bursitis secundaria, por una dilatación vascular epifisiaria relacionada con lo que es osteogénesis, una deformación articular, posturas viciosas que va a dar una disfunción muscular secundaria, por una sinovitis o por factores emocionales que podríamos encontrar dentro de lo que es la ansiedad y depresión. Siguiente. Ahora, otro de las manifestaciones, tenemos lo que es la incapacidad funcional, en la cual va a ser más que todo para la principal causa para lo que van a ser los ancianos. Este se va a representar ya sea a causa de un dolor o por una disminución de lo que es la fuerza, por una atrofia muscular o porque llegue a presentar una inestabilidad articular. Este se va a llegar a dividir en 4 grados, en el que encontramos el grado 1, que se va a dar a realizar la actividad diaria sin problema, el grado 2, que se va a llegar a dar a realizar las actividades diarias con dolor y con ciertas limitaciones, el grado 3, en el que va a haber dolor, va a haber incapacidad funcional parcial y también va a meditar lo que es una ayuda mecánica, y en el grado 4, que en el paciente ya va a estar confinado lo que es a la silla de ruedas, ¿no? Siguiente. Otro tenemos lo que es la rigidez articular, que va a llegar a aparecer después de un periodo de inactividad y se va a dar por reposo menor o igual a 30 minutos. También va a presentarse una rigidez matutina y va a ser de corta duración. Ahora, en otras manifestaciones que vamos a encontrar, tenemos también lo que es la sensibilidad, inestabilidad o inflamación ósea. En la localización articular para lo que es esta artrosis vamos a tener en cuenta los más principales en la columna cervical o lumbrosacra, las caderas, rodillas, así como también podemos encontrar que puede ver lo que es la primera articulación metatarsofalángica y lo que es en las manos, y que muy rara vez se llegarían a encontrar ya sea en la muñeca, en el codo, en el tobillo o hasta en los pies. Siguiente. Ahora, dentro de la clasificación para lo que es la osteoartritis, siguiente por favor, vamos a observar lo que es la clasificación idiopática y la clasificación secundaria. Dentro de la clasificación idiopática vamos a encontrar las que van a ser localizadas, estas en las que vemos lo que van a ser las manos, en las que encontramos los nódulos de Everdeen y Burchard, los pies, los tallos valgus, tallos rígidas, en las rodillas, ya sea en compartimento medial, lateral o patelofemoral, en las caderas,
así también como en las columnas, ya sea cervical y lumbar. Y bueno, podríamos encontrar también otras localizaciones que no vayan a ser, no van a llegar a ser tan comunes, ¿no? Y lo que es en las clasificaciones secundarias que se van a dar por enfermedades congénitas, ya sean localizadas, generalizadas, por una enfermedad por depósito de calcio, postraumáticas o por enfermedades de hueso de la articulación y entre otros. Siguiente. Ahora, dentro de estas clasificaciones, en las más importantes y las más frecuentes, tenemos lo que es la osteoartritis de manos, en la que vamos a ver que vamos a encontrar a los nódulos de Everde, los cuales se van a dar en la cara dorsolateral en las articulaciones interfalángicas distales, en las que se van a llegar a formar lo que es los osteofitos, y lo que es los nódulos de Borchardt, que días también se van a dar en las articulaciones interfalángicas proximales. Ahora vamos a observar que estas articulaciones se van a llegar a hinchar, se van a llegar a poner rígidas y van a llegar a presentar dolor. Este se llega a presentar también en un 70 o un 99% en los pacientes que van a llegar a tener de 50 a 75 años. Y va a ser más frecuente en mujeres que en varones, esto en relación de 10 a 1. Siguiente. Ahora, dentro de los criterios clínicos que vamos a observar para lo que es la osteoartritis de las manos, vamos a tener en cuenta 5 criterios. El primer criterio, que se va a presentar dolor de mano, rigidez, que se van a dar en la mayoría de los 10 en el mes previo. El segundo, que va a ser un crecimiento óseo que va a ser mayor o igual de 2 a 10 articulaciones, este que se va a dar en la segunda y en la tercera interfalángica distales, también en la segunda y en la tercera interfalángicas proximales, y que puede darse en el primer carpo metacarpiano que se van a dar en ambas manos. El tercero, en el que se llega a presentar una tumefacción, o sea, un aumento de volumen, que se van a dar en menos de 2 articulaciones metacarpofalángicas, que van a estar señaladas así como en el criterio 2, ¿no? En el criterio 4, el crecimiento óseo, que va a darse mayor a 2 articulaciones interfalángicas distales, y en el criterio 5, en el que va a haber deformidad de más de 1 de las 10 articulaciones. Ahora tenemos que tener en cuenta que dentro de estos criterios requeridos tenemos que ver que se tiene que dar tanto el criterio 1, 2, 3 y 4 o el criterio 1, 2, 3 y 5. Este va a tener una sensibilidad de un 93% y una especificidad de un 97%. Siguiente. Ahora, la osteoartritis de rodillas, vamos a ver que la edad para este se va a presentar en personas que van a ser mayores a 50 años. Este se puede dar por diferentes factores, ya sea por herencia o porque el paciente o la paciente llega a presentar piernas arqueadas, rodillas juntas o laxitud articular. También tenemos que tener en cuenta el peso, ya que si el paciente llega a presentar un mayor peso, mayor obesidad, este también va a llegar a provocar, ¿no?, lo que es esta osteoartritis y va a provocar lo que es una lesión. Ahora también vamos a encontrar que se puede dar por lesiones, en un ejemplo podría ser una lesión deportiva, ¿no? O por lo que es un uso excesivo, que ya sea porque el paciente tenga una vida cotidiana en la que llega a levantar objetos pesados o tenga que estar siempre arrodillando o agachado, ¿no? Y con respecto a esto vamos a tener en cuenta que su prevalencia radiológica va a ser mayor que más que todo que la clínica. Dentro de esto vamos a encontrar los síntomas en el que el paciente va a llegar a presentar dolor en la rodilla, un fallo en lo que es en la pierna, llegar a cargar sobre ella, una inflamación en la articulación y también llegan a presentar rigidez en la articulación. Siguiente. Encontramos la osteoartritis leve de rodilla, en el que se va a dar por niveles bajos o dolor de rodilla que van a estar intermitentes con una función articular. Y la artrosis de rodilla, que va a ser moderada y grave, que va a haber ya también un dolor persistente, lo cual va a afectar la funcionalidad de esta. Ahora también se llega a dar en pacientes que van a llegar a presentar comorbilidades, como ya sea si el paciente llega a tener una enfermedad cardiovascular, diabetes, hipertensión, obesidad o depresión mismo, y así también podríamos encontrar una úlcera péptica. Siguiente. Dentro de los criterios clínicos vamos a observar que el primer criterio encontramos el dolor de las rodillas, que se van a dar en la mayoría de los días del mes previo.
La edad, que va a ser el más importante, que se van a dar en pacientes mayores de 50 años. También va a llegar a presentar rigidez matinal, que van a ser que la duración menor o igual a 30 minutos. También el paciente en el examen físico llega a presentar crepitación, así también como un crecimiento óseo. Va a presentar el paciente un dolor a la palpación y el calor no va a ser localizado, no va a ser palpable. Dentro de esto, los criterios requeridos, vamos a ver que este criterio 1, el primer criterio, debe tener más al menos 3 de los siguientes, o sea, del 2 al 7, más esos criterios debe tenerse para tener en cuenta que va a ser criterios requeridos para lo que es osteoartritis de rodilla. En este caso vamos a tener la sensibilidad, que va a ser de 89% y su especificidad de un 88%. Ahora, con respecto a los criterios clínicos y radiológicos, que vamos a tener a 5 criterios. El primer criterio, que va a ser también el dolor de las rodillas. El segundo, que va a ser la edad mayor a 50 años. El tercero, que va a ser la rigidez matinal, que se va a presentar con la duración de tiempo menor o igual a 30 minutos, crepitación y osteofitos en las radiografías. Dentro de estos criterios requeridos vamos a encontrar al primer criterio y más el quinto criterio, ya sea más el segundo o el tercero o el cuarto criterio. Este va a tener una sensibilidad de 94% y una especificidad de 88%. Siguiente. En la osteoartritis de caderas vamos a tener que ya también va a tener un dolor que va a aparecer de forma lenta, lo cual va a provocar lo que es una impotencia por lo que es la marcha del paciente y también va a llegar a presentar lo que es una cojera. Se va a presentar más que todo en las personas de adultos mayores. Vamos a tener en cuenta el peso, ya que este va a llegar a soportar las articulaciones, que se van a dar también por lesiones. Por ejemplo, podría ser el caso de un accidente, o ya sean factores vasculares o congénitos, o ya sean por la presencia de otras enfermedades, como podría ser una artritis séptica o una anemia falciforme. Siguiente. Tenemos a los síntomas de artrosis de cadera, en el que encontramos el dolor, que va a ser más que todo el primer síntoma que va a llegar a presentar el paciente, la pérdida de movilidad, ya que va a llegar a presentar una imposibilidad para cruzar las piernas o llegar a ponerse los calcetines, y la cojera, ¿no?, que va a llegar a andar ambulante. Siguiente. Ahora vamos a encontrar en lo que es esta osteoartritis la clasificación de Tonis, en el que vamos a ver el grado 0 al 3. En el grado 0, que no se van a llegar a ver signos de artrosis. En el grado 1, que va a haber una leve disminución con respecto a lo que es la interlínea articular, más una esclerosis subcondrial. En el grado 2, que van a llegarse a presentar quistes subcondrales, una esclerosis moderada y una disminución del espacio articular moderado. Y en el grado 3, que ya también va a llegar a observar una artrosis avanzada, contacto hueso con hueso, y se van a observar osteofitos. Siguiente. Con respecto a los criterios clínicos, vamos a obtener 8 criterios, en los que tenemos el primero, que va a ser el dolor de la cadera. El segundo, que va a haber una rotación interna que va a ser menor a 15 grados, el BCG, que va a ser menor a 45 milímetros, la flexión de cadera, que va a ser menor a 115 grados, una rotación interna que va a ser mayor a 15 grados, una rigidez matinal que va a ser menor a 60 minutos, la edad, que va a ser del paciente, que va a presentarse en adultos mayores de 50 años, y el último, que va a haber un dolor en la rotación interna. Ahora, con respecto a esto, vamos a pedir que van a ser criterios requeridos: el criterio 1, el criterio 2 y el criterio 3, o bien puede ser criterio 1, el 2 y el 4, o el criterio 1, 5, 6, 7 y 8, para poder considerar dentro de esto. Su sensibilidad va a ser del 86% y su especificidad va a ser del 75%. En los criterios clínicos y radiológicos tomamos en cuenta 4 criterios, en el que tenemos el dolor de la cadera, el BCG, que va a ser menor a 20, la radiografía, en el que se van a observar osteofitos, y una radiografía también en la que se van a llegar a observar pinzamientos en el espacio articular. En esto vamos a tener en cuenta que los criterios requeridos va a ser el primero, y ya sea con el 2, el 3 o el 4, con una sensibilidad de un 89% y una especificidad de un 91%. Siguiente.
Ahora, con respecto a lo que es la osteoartritis de columna vertebral, vamos a tener en cuenta que esta va a ser una enfermedad degenerativa del cartílago con respecto a los discos que van a estar situados entre estas vértebras, ¿no? Este se va a dar en un 80% de los pacientes que van a tener una edad mayor a 55 años y dentro de sus síntomas van a llegar a presentar un dolor tipo mecánico, la rigidez, que lo cual va a llegar a dificultar lo que es la movilidad articular, una pérdida de flexibilidad o parestesis. Siguiente. Dentro de esto vamos a ver que las causas de, o sea, lo que el paciente va a llegar a presentar va a ser un dolor de espalda que se van a dar por una ruptura mecánica del cartílago entre las articulaciones facetarias. Estas articulaciones facetarias o carillas articulares se van a inflamar y va a provocar lo que es la degeneración articular progresiva, lo cual va a llegar a provocar más dolor, ya es por la fricción que se va a dar. En este se van a llegar a formar los espolones óseos, como se van a observar en las figuras, y estos en los cuales se van a llegar a considerar que normalmente se considera que es normal para lo que es el envejecimiento y no llegaría a causar dolor, pero cuando estos llegan a aumentar de tamaño, causa un dolor en el que el paciente ya comienza a sentirlo con más frecuencia y no necesariamente se va a considerar algo normal. Siguiente. Dentro encontramos lo que es la columna lumbar y la columna cervical. En la columna lumbar que vamos a encontrar que este se va a estar asociado a lo que es a las protrusiones o hernias discales, que van a causar lo que es pinzamientos en el nervio ciático, va a causar lo que es dolor y va a causar también una pérdida de tacto, como podemos observar una imagen de una columna lumbar. En la columna cervical, que vamos a encontrar síntomas más frecuentes para el paciente, que el paciente va a tener un dolor de cuello, cervicalgia, que va a llegar a aparecer con los movimientos, va a llegar a referir lo que es una rigidez que va a llegar a durar poco tiempo y va a mejorar con el movimiento. Ahora dentro de esto encontramos que va a ser agudo o crónico, agudo que va a ser de una aparición rápida y desaparición en pocos días, y crónico que se va a dar por una aparición más lenta, pero la duración va a ser mayor, ya sea en semanas o meses. Siguiente. Y en los tipos de artrosis de columnas también vamos a encontrar artrosis de columna primaria o tipo 1, en el que esto se va a llegar a presentar más que todo como una enfermedad hereditaria, no va a tener unas causas conocidas, va a haber, también encontramos lo que es la artrosis de columna secundaria tipo 2, que va a estar relacionado más que todo con los niveles de hormonas esteroideas. En este vamos a tener en cuenta principalmente lo que es a los estrógenos y se va a llegar a desarrollar en los primeros años de la menopausia del paciente. En la artrosis de columna tipo 3, en el que este va a estar relacionado más que todo con la edad, porque se va a considerar como porque el paciente llega a estar más viejito por envejecimiento. Siguiente. Bueno, continuando con la exposición, bueno, ¿se me escucha? Disculpe, doctor. Sí, te escuchamos, Cristian. Puedes continuar. Los diagnósticos diferenciales, básicamente para tomar los diagnósticos diferenciales de la artrosis, debemos perseguir dos objetivos, ¿no? Uno que es descartar la presencia de una enfermedad inflamatoria y el otro que es identificar aquellos pacientes que presenten una artrosis secundaria. Y acá muestra un cuadrito de las artrosis secundarias, como podrían ser enfermedades congénitas o del desarrollo, donde cuando son localizadas tenemos, ¿no?, a las enfermedades de cadera como la dislocación congénita de cadera. En cuanto a los factores mecánicos y locales, tenemos a la obesidad, ¿no? Y las generalizadas a la displasia ósea, enfermedades metabólicas, y bueno, ¿no?, a las enfermedades de depósito de calcio, como a la artropatía por hidroxiapatita, a la artropatía destructiva, entre otras, ¿no? Y bueno, básicamente
tenemos que diferenciarlo de lo que es una artritis reumatoide, ¿no? Donde en la clínica el paciente tiene un dolor inflamatorio, ¿no? Y en la radiología hay un pinzamiento simétrico, ¿no? Y erosiones metacarpofalángicas y del carpo, ¿no? Y en el líquido sinovial vemos que es inflamatorio, a diferencia de la artrosis, ¿no? Donde la clínica es un dolor mixto, que es mecánico e inflamatorio, ¿no? Y en la radiología vemos un pinzamiento asimétrico en rodilla, cadera, columna vertebral, interfalángicas. Y bueno, en este caso el líquido sinovial es normal. Y bueno, en una artritis psoriásica, la clínica es un dolor inflamatorio. En la radiología vemos una afectación interfalángica distal, erosiones y una destrucción articular, ¿no? Y también el líquido sinovial es inflamatorio. Y bueno, en una artritis por microcristales, como es la gota, tenemos que la clínica es un dolor mixto, mecánico e inflamatorio, ¿no? Y en la radiología hay una afección periférica monoarticular, ¿no? Y bueno, también el líquido sinovial es inflamatorio. Bueno, para la forma de diagnóstico, tenemos que básicamente establecer el diagnóstico, los criterios clínicos y radiológicos en esta enfermedad. Bueno, en cuanto a la exploración física, tenemos que ver la historia clínica del paciente, como los antecedentes de importancia, ¿no? Y su cuadro clínico. Y bueno, valorar la función física con un cuestionario, ¿no? Como lo que avanzamos en las clinimetrías, ¿no? Y también tenemos los test como es el GOMAG. Y bueno, también debemos valorar el dolor por la escala visual análoga, ¿no? EVA. Y bueno, también tenemos que ver que esto empeora con la actividad y mejora en reposo. Y también tiene una rigidez, ¿no? Y generalmente esta rigidez es matutina. También hay una crepitación articular y sobre todo después de periodos de inactividad. Aparte, el paciente tiene limitación funcional y inestabilidad articular. Bueno, en cuanto a la exploración en manos, ¿no? Hay un dolor, una rigidez menor a 30 minutos, para lo cual debemos buscar, ¿no? Los nódulos en articulaciones interfalángicas distales, como los nódulos de G-Verde y los nódulos proximales, ¿no? Y la presencia de la limitación funcional. En cuanto a la rodilla, también hay presencia de dolor, crepitación al movimiento, rigidez, limitación funcional. También hay una formación hipertrófica ósea, ¿no? Que son los osteofitos. Hay una hipersensibilidad ósea, inestabilidad articular. Y es importante señalar, ¿no? Que se puede presentar por comportamiento, por compartimiento como patelofemoral o tibiofemoral. En cuanto a cadera, también hay presencia de dolor, limitación a la abducción y rotación interna. Hay una flexión menor de 115 grados, hay una rigidez y es importante explorar por la maniobra de Patrick, que consiste en la presencia del dolor ante la flexión, abducción y rotación de la articulación coxofemoral, ¿no? En cuanto a la columna vertebral, debemos sospechar que puede estar afectada y evaluar la presencia de dolor y una limitación funcional. En cuanto al laboratorio, bueno, ¿cuándo debemos pedir, ¿no? Al paciente al laboratorio? Eh, Únicamente se recomienda realizar un perfil bioquímico completo, ¿no? Con una biometría hemática, con velocidad de sedimentación globular, una proteína C reactiva y exámenes en general, ¿no? De orina. Y bueno, una artrocentesis, ¿no? Básicamente acá para analizar lo que es el líquido sinovial, donde el líquido sinovial tiene las características no inflamatorias, como ya lo mencioné, donde el color es pajizo, tiene una viscosidad conservada y el número de leucocitos es menor a 2000, ¿no? Bueno, en el estudio de imagen, así tenemos, ¿no? La radiografía simple de la región afectada. Este método es básico para el estudio y el diagnóstico de la osteoartritis. En los hallazgos radiológicos, básicamente tomamos 4 puntos, que es ver, ¿no? La disminución asimétrica del espacio articular, la formación del hueso subcondral, que son los osteofitos, la presencia de esclerosis subcortical y la presencia de quistes subcondrales, ¿no? Que son las geodas.
Y bueno, en cuanto a las proyecciones que se debe tomar, ¿no? Las placas en mano, debemos tomarla en dorso palmar y oblicua, y estas deben ser comparativas. En rodilla, antero-posterior con carga, lateral con flexión en 90 grados y axial a 30 y a 60 grados, también comparativas. En cadera, bueno, la pelvis ósea en posición neutra y en abducción, ¿no? Y en pie, dorso plantar con apoyo y oblicua, lateral con apoyo y ambas comparativas, ¿no? Y en columna, anteroposterior, lateral, oblicua y dinámica. En cuanto a la resonancia magnética, esta tiene una aplicación en el diagnóstico diferencial, ¿no? Con una valoración cualitativa y cuantitativa de la degeneración del cartílago articular, y únicamente su uso se ha incrementado para la valoración en pacientes que serán candidatos para un reemplazo articular. En cuanto al ultrasonido, se recomienda para la evaluación del tejido periarticulares en partes blandas y articular en casos de afección localizada, ¿no? Como son rodilla y hombros. En cuanto a la artroscopía, esto generalmente no se recomienda, ¿no? Para fines de diagnóstico. Y esto podría tener alguna aplicación en el diagnóstico diferencial. La gammagrafía, eh, la gammagrama, se recomienda para fines de diagnóstico de la osteoartritis, ¿no? Podría tener alguna aplicación para diagnóstico diferencial, como en la enfermedad de Paget, ¿no? Y la osteomielitis. En cuanto a la evaluación del daño radiológico, acá básicamente tenemos a la escala de Keldren y Lauren, ¿no? Que básicamente esta escala se clasifica, ¿no? Basándose en tres aspectos importantes. Primero, en el estrechamiento del espacio articular. Segundo, en la formación de los osteofitos. Y como tercer punto, en la esclerosis del hueso subcortical. Cuando el paciente está en grado 0, es normal la placa. En grado 1 ya también hay un estrechamiento del espacio articular con posible formación de osteofitos, ¿no? En el grado 2 hay un estrechamiento del espacio articular, ¿no? Con formación definida de osteofitos. Y en el grado 3 hay un estrechamiento definido, ¿no? Del espacio articular, una formación moderada de osteofitos y algo de esclerosis y posible deformidad, ¿no? En los extremos óseos de... Y en el grado 4 hay una gran deformación de los osteofitos, un estrechamiento severo, ¿no? Como se puede ver en la imagen, del espacio articular, y este con esclerosis marcada, ¿no? Y una deformidad definida de los extremos óseos. Bueno, vamos a ver placas para ver mejor estos grados, ¿no? Como podemos ver acá, ¿no? En la figura A, en esta es una radiografía de rodilla normal, mientras que en esta figura B, ¿no? Es una radiografía de una rodilla, ¿no? De un paciente con osteoartritis, donde acá, ¿no? Hay evidencia de la remodelación ósea y de la disminución del espacio articular, si se puede apreciar, ¿no? A diferencia de una radiografía normal. Bueno, acá podemos ver en esta placa los pinzamientos asimétricos y la esclerosis subcondral, ¿no? Al igual, aquí vemos al espacio, en esta placa, un espacio articular normal, ¿no? Mientras que en esta imagen podemos ver, ¿no? Las protuberancias óseas que se forman y la reducción del espacio articular. Progresiva, ¿no? Del espacio articular. Luego de una, bueno, ¿no? Una esclerosis de hueso subcondral, y posteriormente pasa a tener erosiones, ¿no? Y osteofitos, ¿no? Y una luxación articular. Como se puede ver acá, y acá hay reducción, reducción, ¿no? Del espacio articular.
Y bueno, acá también tenemos otras placas donde podemos apreciar los pinzamientos simétricos, asimétricos y la esclerosis subcondral, ¿no? Como sabemos, ¿no? La esclerosis subcondral es el endurecimiento anormal, ¿no? Del hueso subcondral. En cuanto al tratamiento, básicamente, si es leve, al paciente se le debe dar una educación y consejos, ¿no? Un cambio del estilo de vida, un peso corporal no- normal, movimientos y ejercicios, ¿no? Y bueno, en las primeras etapas de la enfermedad, básicamente es una terapia física o una terapia ocupacional. También se le puede dar analgésicos, ¿no? Y en la moderada ya es en una etapa no precoz de la enfermedad, se le da AINES, analgésicos opioides, ¿no? Y también en la etapa avanzada de la enfermedad, la no quirúrgica, hay tratamiento intraarticular. Y en la severa, donde es una etapa avanzada de la enfermedad, esta ya es quirúrgica, mm, donde se utiliza, ¿no? La cirugía como la osteomía y la prótesis articular parcial o total. Bueno, este es también una guía del tratamiento, ¿no? Según la guía de la Fundación de Artrosis del Colegio Estadounidense de Reumatología del 2019, ¿no? Para el manejo de las osteoartritis, ¿no? En mano, rodilla y caderas. Como podemos ver acá, tenemos a los enfoques físicos, psicosociales y de mente y cuerpo, ¿no? Donde el de color verde son los fuertemente recomendados y del color medio blanco son los condicionalmente recomendados, ¿no? Por ejemplo, en lo que son los enfoques físicos, en mano, rodilla y cadera, está fuertemente recomendado lo que es el ejercicio, programas de autoeficacia y autogestión, ¿no? En rodilla y cadera, lógicamente, está recomendado lo que es la pérdida de peso, el tai chi, ¿no? Y bueno, los que están condicionalmente recomendados en mano, rodilla y cadera son eh, el enfriamiento terapéutico, la terapia de conducta cognitiva, la acupuntura, ¿no? Y bueno, en los enfoques farmacológicos están fuertemente recomendados todo lo que son los AINES orales, ¿no? Ya sea en mano, rodilla o caderas, ¿no? Y bueno, en lo que es rodilla, está fuertemente recomendado lo que son los AINES tópicos y condicionalmente recomendados los AINES tópicos en lo que es mano. También tenemos el paracetamol, que es condicionalmente recomendado, al igual que el tramadol, ¿no? Y también lo que es en mano, los esteroides intraarticulares, ¿no? Que están contraindicados, ¿no? O, bueno, condicionalmente recomendados. Mientras que en rodilla están fuertemente recomendados. Y bueno, en cuanto a lo que está acá con rojo, son los que están fuertemente, no están recomendados, ¿no? Y los que están de un rojo más claro son condicionalmente recomendados, ¿no? En lo que es mano, rodilla y cadera, el bifosfonato, la hidroxicloroquina, el metotrexato, no están contraindicados, ¿no? Y también los inhibidores de factores de necrosis tumoral, así como también el plasma rico en plaquetas, mientras que están condicionalmente, ¿no? Son lo que es la colchicina, ya sea para mano, rodilla o caderas, la vitamina D, los opioides, ¿no? Y bueno, y eso sería todo, doctor. Ok, chicos. Solo para recalcar la última parte, pon tus diapositivas antes de que nos perdamos en esto. Hay lo que es rojo, lo que es verde es lo que está fuertemente recomendado. Lo que está en verde, un poco más claro, lo que está condicionalmente recomendado. Del otro lado está lo rojo fuerte y lo rojo claro.
Lo rojo fuerte es lo que se recomienda no usar. Y lo rojo fuerte es lo que condicionalmente se recomienda no usar. O sea, no es contraindicado, es decir que no se puede usar. Contraindicado es, lo usan por ejemplo en los fármacos y todo. Aquí uno lo puede usar, pero se sugiere no usar fuertemente. O sea, es poco, en la práctica es lo mismo que contraindicado, ¿no? Pero para entender bien la guía es así. Esta es la guía del Colegio Americano de Reumatología. Es la última guía para osteoartritis de mano, rodilla y cadera que hubo. Ok, chicos. Déjenme ahí las diapositivas. Vamos a iniciar con las preguntas. Sí me están escuchando bien, ¿no? Estoy sin auricular. Sí, doctor. El grupo panel. Presente, doctor. A ver, Dayan, una pregunta al grupo. ¿Consideran recomendable el uso de láser en la terapia de osteoartritis? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Cualquiera de las tres chicas? ¿O Adolfo? No, Fiorella no está, perdón. Adolfo, Mónica, Yanela. Sí, doctor. Bueno, podríamos considerar que se puede presentar, pero dependiendo en qué fase estaría la artrosis. Por ejemplo, podríamos considerar dentro de si el artrosis es leve, perdón, si es leve, moderada, y para poder usar este láser y en sí para ayudar a lo que es la formación de los nodos capilares, o que para permitir lo que es la microcirculación, o poder detener lo que es el proceso degenerativo de la articulación. Ya. ¿Alguien más del grupo? Doctor, bueno, sobre todo, sí, Respecto al láser yo, osteoartritis. ¿se me escucha, doctor? Ahí. Doctor, ¿se me escucha? Sí, Yanela, te escuchamos. Ahí ya. Bueno, sí se podría recomendar, ¿no? Pero así como dijo mi compañera, va a depender mucho de la fase en la que va a estar, por ejemplo, el paciente, ¿no? Si va a ser, está recomendado para fases leves y también para moderadas, sobre todo para detener el proceso degenerativo, ¿no? De la articulación, porque el láser en sí nos va a ayudar a lo que es la formación de vasos capilares, ¿no? Sobre todo, y también de esta forma se puede mejorar lo que es la microcirculación en la zona afectada. Ok. ¿Qué opinas, Cristian, respecto al láser? Sí, doctor, como mis compañeras ya lo dijeron, ¿no? Básicamente el láser está recomendado en lo que es leve a moderado, ¿no? No estaría recomendado en un estadio severo de la enfermedad, ya que esto solo ayuda, ¿no? A lo que es a la microcirculación, o sea, mejora, ¿no? La microcirculación, formando nuevos vasos capilares. Ya, ok. Dayan, ¿qué opinas? Doctor, ¿se escucha? No sé si... Ay, se ha puesto en blanco. Sí. Doctor. Ok. Sí. Sí, estoy de acuerdo con mis compañeras. El uso de lo que es el láser va a depender, ¿no? Mucho de la fase en la que se encuentre la artrosis, y también de los otros factores que tenga el paciente, ¿no? El tipo de artrosis, y también de su edad, el peso, e incluso influye en lo que es la traumatización de lo que son las articulaciones. Y es importante también o sea, saber que este tratamiento es limitado, ¿no? Que en sí no proporciona algún tipo de cura, sino que es más para una mejoría en lo que es la calidad de vida. Y esto. Ok. Gerald. Presente, doctor.
Hola, Gerald. Una pregunta al grupo. Ah, es una pregunta, ¿no, doctor? ¿Sí? ¿Quiere hacer una acotación antes de preguntar? Es una pregunta acerca del tratamiento, doctor, así que supongo que sí van a ser interesantes. Ok, vamos. Ya, Vamos, Gerald. bueno, si bien, mi pregunta viene aquí, ¿no? Si bien dijeron que lo que son el uso de corticoides y el ácido hialurónico no está recomendado como parte del tratamiento, ¿en qué casos se pueden llegar a utilizar lo que son los corticoides intraarticulares y el ácido hialurónico? Ok, ¿qué opinan, chicos, del grupo expositor? Doctor, bueno, el hialurónico se podría utilizar como un precursor de la matriz, ¿no? Pero no hay evidencia de que en sí esto sea muy eficaz. Entonces, sobre todo bueno, había leído que está considerado más como un efecto placebo, ¿no? Es que, digamos, el paciente recurre a usar esto, entonces se siente mejor, es más o menos como tiene ese efecto placebo, pero en sí no se ha demostrado su efectividad. Y ahora en cuanto a los corticoides, ¿cómo dijo? Corticoides, bueno, su uso sobre Intraarticulares. todo, intraarticulares, perdón, sobre todo son, como se usa como analgesia, ¿no? Es más, sí es sintomático, en sí no va a ayudar a mejorar, o no va a ayudar a mejorar, por ejemplo, la patología, ¿no? O a regenerar el cartílago y todo eso. Ok. ¿Qué opinas, Gerald? ¿O alguien más en el grupo expositor? Doctor, también podríamos considerar lo que es a los corticoides intraarticulares como en sí segunda línea, porque se dice también que llegaría a mejorar lo que es una respuesta a corto plazo, o llegaría a evitar también lo que es un uso recurrente, o llega a requerir pero llega a requerir lo que es el uso de medicamentos de largo plazo. Y creo que dijo ácido hialurónico más. Sí, ácido hialurónico. Y en el caso de ácido hialurónico, bueno, llega a lo que es dar una mejor evidencia para lo que es el manejo de osteoartritis, en el caso de rodillas, según no me equivoco. Ok. ¿Algún comentario, Cristian? Sí, doctor. Los esteroides intraarticulares, ¿no? Se usan frecuentemente, pero solo para el tratamiento del dolor, ¿no? En el paciente con artrosis, tanto de rodilla como de cadera, doctor. Pero esto, más que todo, solo en las fases tempranas, porque tiene una Ok, mejoría a corto plazo, doctor. ok. ¿Qué opinas, Gerald? Bueno, doctor, en caso de los corticoides, si bien es cierto, alivian lo que es el dolor y también inmunosupresión, leí que hay estudios que han demostrado que estos no son útiles como parte del tratamiento, ¿no? Como se dijo en la exposición, pero sí se pueden utilizar en casos de que el paciente presente una osteoartritis refractaria al tratamiento, doctor, al igual que lo que es el ácido hialurónico. Pero el ácido hialurónico también ayudará a restaurar lo que es la viscoelasticidad de la articulación, doctor. Ya. Ok. Antes de que me pierda, ¿qué opinas de láser, Gerald? ¿Del láser como tratamiento? Sí, en osteoartritis. No leí nada acerca del láser, doctor, porque si bien según lo que yo leí, como manejo, primero se utiliza lo que es la rehabilitación, luego manejo de AINES, luego se pueden utilizar lo que son intraarticulares, inyecciones intraarticulares, y de ahí ya se recomienda el tratamiento quirúrgico, doctor. No leí nada acerca del láser. Ok. ¿Qué dicen las guías, Dayan? ¿Qué dicen las guías sobre el uso de ácido hialurónico?
Doctor, no, ¿Qué dicen las disculpe, no guías leí. sobre el uso de ácido No, hialurónico? no leí, no leí la guía, doctor, sobre lo que dice de ácido hialurónico. Ya, ok. El grupo expositor, ¿qué dice las guías sobre el uso de ácido hialurónico en los pacientes con osteoartritis? Doctor, según lo que yo llegué a encontrar, bueno, leer, más que todo lo van a llegar a considerar porque podría ser una eficacia terapéutica, pero en este caso el ácido hialurónico se dice que daba una mejor evidencia de lo que era para el manejo de osteoartritis de rodilla y que previamente llega a ser recomendado. Ya, ¿y qué dice la guía de osteoartritis de rodilla sobre el ácido hialurónico? Cristian, Yanela. Gerald, ¿qué dice la guía sobre el manejo de ácido hialurónico? Doctor, el ácido hialurónico también se utiliza como parte del tratamiento refractario a una osteoartritis, doctor. Y como mencioné, esta se utiliza debido a que la articulación pierde lo que es la capacidad se utiliza como inyectable para restaurar esta viscoelasticidad, doctor. Eso leí. Ok. ¿Qué opinas sobre el uso de corticoides sistémicos, Gerald, en los pacientes con osteoartritis? ¿Hay algo que diga la literatura sobre el uso de corticoides sistémicos? Corticoides sistémicos me refiero a tomarlo, por ejemplo, por vía oral, o tal vez tomar hidroxicloroquina, metotrexate por vía oral. ¿Hay alguna indicación, algún tipo de osteoartritis en los que se puede usar estos medicamentos? Ya, ok. Entonces, resumiendo un poco, esta discusión académica que tenemos es de años. Siempre pasa eso, ¿no? De qué es lo que sí se puede usar, qué es lo que no se puede usar. Y la anterior clase, creo, si no me aclaro, en la anterior clase cuando me preguntaron sobre la ozonoterapia, les había indicado, ¿no? De que justamente en esta parte de osteoartritis es muy controversial todo eso. Y como es bastante controversial, es justamente en este tema donde uno tiene que saber bien lo que dice la guía. Porque justamente de toda esa controversia es que se sacan las guías y dicen, uy, ya, ¿saben qué? Vamos a ponernos de acuerdo todos, nos sentamos en una mesa y vamos a definir de una vez las cosas, qué se puede usar, qué no se puede usar, cuándo, tal, tal, tal. Ya, ¿ok? Porque es mucha la farmacéutica o la economía farmacéutica a nivel mundial tiene tanto interés por tantos medicamentos, por tanto suplemento, que muchas veces pueden llegar a tergiversar lo que en verdad se tiene que hacer de manera científica. Entonces, para todo eso se hacen las guías y es en la osteoartritis donde las guías, de hecho, importan bastante porque uno tiene que basarse en lo que dice la guía y siempre tener en cuenta que hay cosas que también se hacen en la práctica clínica que sí pueden ayudar a los pacientes en situaciones especiales, pese a que en la guía no estás. ¿Ok? Porque uno es la medicina basada en evidencias, pero ahora ya se habla de la medicina enfocada en el paciente, en la que uno tiene que ver cada paciente, usar la guía, pero tiene que adaptarla a su realidad, a la realidad social en la que vive y a la realidad de cada paciente. ¿Ok? Entonces, primero, ¿qué es lo que dice las guías sobre el uso de ácido hialurónico, que principalmente se usa en las rodillas? El ácido hialurónico se llama viscosuplementación. La infiltración de ácido hialurónico se llama infiltración.
O sea, viscosuplementación. Lo que dice la guía es de que no se recomienda usar ácido hialurónico en artrosis de rodilla. ¿Ok? Eso dice la guía. Pero en la práctica se usa al menos en un 20 a 30% de los pacientes. ¿Quiénes lo usan más? Los traumatólogos. ¿Hay reumatólogos que usan? Por supuesto. ¿Y en qué casos se usará? Pese a que la guía dice que no es recomendable usar. Lo que dice Gerald, ¿no? Que sean recurrentes y que sean recidivantes al tratamiento. El tratamiento siempre va a ser primero medidas higiénico-dietéticas, o sea, cambiar los estilos de vida, unos estilos de vida saludables, hacer ejercicio, una buena dieta, si hay sobrepeso, bajar de peso. Por cada 5 kilos que un paciente con sobrepeso baja, bueno, su peso, el dolor mejora. ¿Ok? Eso. 2, si ya no hay mejoría, dar analgésicos o antiinflamatorios. 3, subir la escala de los analgésicos, ¿no? Primero se inicia con paracetamol, luego se puede dar naproxeno, celecoxib, etoricoxib, lo que fuese, luego se agrega tramadol, incluso se puede usar duloxetina, pregabalina, todo y es el manejo del dolor. Siempre acompañado de terapia física. Después que vienen las infiltraciones. Ya el paciente ha estado, a eso estamos hablando de años, ¿no? Los pacientes con artrosis tienen un proceso crónico, demora 3, 4, 5 años y pasa después. Entonces, ya hay un momento donde, al final, hay un momento donde ya se ha hecho de todo y no hay mejoría. Entonces ahí se puede probar el ácido hialurónico. Ahora también hay casos incipientes en los que se usa ácido hialurónico, pese a que la guía te recomienda que no. Pues, esa es la verdad en el uso del ácido hialurónico. ¿Okay? La guía dice que no. Al igual que el plasma rico en plaquetas, al igual que todo lo demás, ahí está escrito en la guía. Incluso está con rojo. Este que me ha puesto es solo de manos. Pero esa guía del 2019 de la ACR es la guía de mano, artrosis o osteoartritis de mano, cadera y rodilla. ¿Ok? Entonces eso. Sobre el láser no dice nada. O sea, no hay ninguna aplicación, no hay nada que diga sobre el uso del láser. ¿Okay? Eso es. Y al final les voy a decir qué es lo que se tiene que usar en sí. Entonces continuamos con Ernesto y luego Percy. Preguntas al grupo expositor. Primero Ernesto. Doctor, buenas tardes. Sí, mi Hola pregunta Ernesto. es, si en estos pacientes, ¿no? Con osteoartritis se puede encontrar depósitos de pirofosfato de calcio, ¿no? ¿Ya? ¿Qué dice el grupo expositor? Doctor, Cristian. ¿eso no sería más que todo en los por microcristales? O sea, artritis por microcristales, ¿no? Como en la gota y todo eso, donde se puede dar por pirofosfato. ¿Ya algún otro comentario por parte del grupo expositor? Ok. ¿Qué opinas, Ernesto? Bueno, doctor, según lo que leí, dice que ¿no? Que los cristales por depósito, ¿no? De pirofosfato de calcio, pueden estar presentes hasta en un 30-60% de los pacientes con osteoartritis. Y que incluso la presencia, ¿no? De estos depósitos puede modificar lo que es los síntomas, ¿no? De la osteoartritis, ¿no? Dependiendo en el lugar que está afectando, ¿no? Estos depósitos. Por ejemplo, pueden presentar una rigidez más prolongada, ¿no? En las primeras horas de la mañana y los signos son más claros de sinovitis, ¿no? Es lo que leí, doctor. Ok, perfecto.
Es muy cierto. Percy, Sí, doctor. Bueno, mi pregunta va más en cuanto a los signos. Eh, ¿Qué son los nódulos de Heberden y de Bochart, lo que mencionaron? Y si es, y si alguno de estos es patognomónico de esta enfermedad, y si no, ¿cuál es la manifestación patognomónica que se puede encontrar? grupo expositor. Bueno, en este caso los signos de Everden van a ser, ¿no?, el signo principal, lo que es con respecto a esta de artritis de manos, que va a estar causado más que todo por la formación de los osteofitos, ¿no? Bueno, estos espuelones que se van a calcificar. Con respecto a los nódulos de Everden, se va a presentar más que todo lo que es en la articulación interfalángica distal, ya que se llega a presentar una hinchazón ósea y, bueno, hay una inflamación inicial, ¿no? Y en el caso de los nódulos de Borchardt, se va a llegar a presentar ya también por un crecimiento óseo de la articulación interfalángica proximales. Ahora, bueno, en este caso se dice que al momento de llegarse a presentar esto, no sería patognomónico porque llegan a desaparecer, pero lo que no llegaría a desaparecer, bueno, según lo que entendí, sería lo que es ya el tamaño de estos, tanto de lo que es la articulación distal o la proximal. Ok. ¿Alguien más? Ok. Pregunta para Percy y Ernesto. ¿Qué es risartrosis? Bueno, doctor, lo que es la disartrosis va a ser una forma de artrosis que afecta lo que es el pulgar de la mano, ¿no? Lo Ya. que es la Ahí no. articulación. Nos quedamos en pulgar, Ernesto. ¿Qué articulación, Percy? Sí, doctor. En esta risartrosis, la articulación que se va a afectar va a ser la trapecio metacarpiana. Ya, ok. Lo de los nódulos de G verde ya lo, ya lo hemos, ya lo han discutido durante la exposición. Igual los de Bouchard. ¿Qué es osteoartritis erosiva, Percy? Eh, o bueno, el término de osteoartritis erosiva va a ser referencia a una artrosis que se va a caracterizar por episodios agudos de inflamación y episodios de deformidades que van a afectar fundamentalmente a las articulaciones interfalángicas en las manos. Ya. ¿Algún otro comentario, Ernesto, respecto a la osteoartritis erosiva? Doctor, normalmente esto va a afectar a mujeres. Es lo que no sabría qué más aumentar. Ya. Que son subtipos, ¿no? Ernesto, ¿cuál es la diferencia entre una artralgia por osteoartritis de mano y una artralgia por artritis reumatoide? Eh, el doctor, la artralgia en la artritis reumatoide va a ser básicamente, eh, una inflamación, eh, a una respuesta, ¿cómo explicarlo? Es una respuesta inflamatoria, doctor, más que todo, Ya no crónica. solo las características, o sea, dime cómo es el dolor. Por ejemplo,
Y sobre esto hay cuadros en todos los, en todos los, en todas las clases de discusión, en las academias, en todo lugar, siempre ponen cuadros. No sé por qué siempre comparan y eso lleva a la confusión casi siempre de que pensar que osteoartritis de manos o osteoartritis y artritis reumatoide es algo similar. Por eso cuando hicimos la clase de artritis reumatoide les dije, esto no tiene nada que ver con nada mecánico ni nada, esto es totalmente una enfermedad autoinmune, inflamatoria en gente joven. Justamente por eso, por esa confusión que a veces conlleva. Obviamente hay un lugar donde las dos cosas se pueden parecer, pero las cosas son muy distintas. Como ustedes habrán dado cuenta, artritis reumatoide es una enfermedad muy distinta, inmunológica, autoinmune, que tiene que ver con el sistema inmunológico, principalmente ataca la sinovia, y la osteoartritis de manos es distinta, es mecánico, obviamente puede llegar a ser inflamatorio después, pero ataca más la articulación, el cartílago, y aparte, bueno, la fisiopatología es muy distinta. Pero hay un momento en el que el paciente dice tengo dolor de manos, y obviamente ahí es donde uno tiene que definir es un dolor de manos, será por su estará haciendo una artritis reumatoide u otra cosa, será tendones o será un artrosis. Para eso siempre existe ese cuadrito, donde siempre ponen cuáles son las características del dolor de artritis en manos, de artritis reumatoide y de osteoartritis. Seguramente ya lo habrás encontrado. A ver, Ernesto. Doctor, bueno, más que todo sería la afectación, ¿no? Eh, de las manos, más va a ser proximales, en lo que es la afectación de las interfalanges proximales en la artritis reumatoide y distales, ¿no? En Ya, la osteoartritis o la artrosis, ¿no? ya, ok. Uno es eso. También lo que hablamos del pulgar, la afectación del pulgar también. Ya, lo voy a resumir para no escuchar mi eco. Uno es lo que dice efectivamente Ernesto, y esto va para todos, y ya voy iniciando el resumen del tema. Primero el dolor primero aparte de la edad, ¿no? Sabemos que significa es predominio matutino que mejora la actividad. Doctor, disculpe, no se le escucha entrecortado. Ahora me escuchan bien. Sí, doctor. Ahora sí, doctor. Entonces, Ya mejoró, doctor. perfecto. Ok. En resumen, la osteoartritis y la artritis reumatoide son dos enfermedades totalmente distintas, muy distintas. Sus fisiopatologías, su inmunopatogénesis, todo, la evolución, todo, el tratamiento, todo es muy distinto. Pero hay un momento en el que se parecen cuando duelen. O sea, el paciente viene, me duelen las manos, la paciente, me duelen las manos. Bueno, puedo saber toda la fisiopatología de la artritis y ver que es prácticamente el polo sur y el polo norte en la osteoartritis. Para que no se confunda, vamos a llamarla artrosis, ¿ok? El nombre correcto de la osteoartritis, de la artrosis, perdón, es osteoartritis. Pero cuando hablo de artritis reumatoide y osteoartritis, se confunde. Entonces, artritis reumatoide y artrosis, ¿ok? Solo para que se me entienda esta parte. Hay un momento donde la paciente dice que le duelen las manos. Entonces, ¿cómo yo voy a definir si parece una artritis reumatoide o parece una osteoartritis, una artrosis?
Uno, la característica del dolor. La artritis reumatoide tiene una lumbalgia, perdón, una artralgia inflamatoria. El dolor es más frecuente en las mañanas y generalmente mejora con la actividad y empeora con el reposo. En cambio, el dolor de la artrosis de manos o también de las otras articulaciones, pero casi siempre el problema es en las manos, el dolor de la artrosis empeora con la actividad y mejora con el reposo. Al revés. ¿Ok? Otro, la rigidez. La rigidez matutina en los pacientes con artritis reumatoide es más de 30 minutos. Más, puede ser 30 minutos, 1 hora, 2 horas. Hay pacientes que dicen que tienen rigidez de 3, 4 horas. En cambio, en la artrosis es menos de 30 minutos. Generalmente tienen rigidez, sí, pero los duran, sí, doctor, me levanto, me ducho y hago mis cosas. En 5 minutos se me pasa la rigidez. Eso es generalmente por una artrosis. ¿Ok? Otro, la afectación, lo que dijo Ernesto. La artrosis generalmente afecta interfalángicas distales, casi siempre, o por ahí interfalángicas proximales. A lo que cuando hay inflamación se le denomina nódulo de Heberden o Bouchard. Heberden, interfalángicas distales, y Bouchard, interfalángicas proximales. En cambio, la artritis reumatoide casi nunca afecta la interfalángica distal. Casi siempre afecta las metacarpos falángicas, bastante frecuente, carpos, y algunas veces llega hasta las interfalángicas proximales. ¿Ok? Entonces, esas cosas, aparte de la edad y todo lo demás, esas cosas me van a ayudar a definir si se tratase tal vez de una artritis reumatoide o de una artrosis de manos. Ese cuadrito lo van a ver en todos lados. Hay un cuadrito que te dice, a ver, cómo es el tal. No entiendo por qué lo ponen siempre juntos, porque eso llega a veces a confundir a los alumnos, ¿no? A veces hace pensar de que, uy, parece... No entiendo qué relación le buscan entre las dos enfermedades que son totalmente distintas. Más es por el dolor, diferenciar en la práctica. Sí, eso sí tienen que saber. ¿Ok? Segundo, el diagnóstico de la artritis, perdón, de la osteoartritis es clínico radiológico. ¿Okay? Antes se llamaba artrosis porque se consideraba de que solo era un problema mecánico. Casi siempre quien se afecta primero es el cartílago de la articulación, o sea, los condrocitos. A diferencia de la artritis reumatoide, que es la sinovia, ¿no? Los sinoviocitos. Este es el cartílago. Pero se ha visto que la afectación de este cartílago, que generalmente se puede desencadenar por procesos mecánicos, por ejemplo, en las rodillas, exceso de peso, cargar mucho peso, obesidad, sobrepeso, o deportistas calificados, algún traumatismo previo o alguna enfermedad, bueno, va a desgastar el cartílago y producir artrosis, artritis. Pero se ha visto que después de ese proceso de desgaste mecánico, va a haber un proceso inflamatorio, porque después puede llegar a comprometer la cápsula, comprometiendo la sinovia, produciendo sinovitis también, y muchas veces produciendo inflamación y acumulación de líquido, o sea, artritis. Hay muchos pacientes con artrosis de rodillas, con osteoartritis de rodillas, que se les hincha la rodilla y se llena de líquido. O sea, hacen una artritis. ¿Okay? Entonces, por eso es que luego se llegó a denominar osteoartritis, generalmente conocido como OA. Si decimos OA de manos, OA de rodillas, OA de cadera, OA de columna, muchas cosas. Tiene mucho componente mecánico, sí, dependiendo de la deformidad. Por ejemplo, en la columna, la escoliosis puede desencadenar a la larga una osteoartritis de columna, los traumatismos que uno tiene, igual en la cadera, en la rodilla, todo. Entonces va a depender mucho del dolor, casi siempre tienen dolor, rigidez post reposo, los pacientes generalmente son mayores, más de 50 años, 60, 70 años, que dicen, la rodilla, doctor, vengo, me duele las rodillas hace 5 años, son crónicos, 5 años, 2 años, 3 años, me duele más cuando hago actividades, cuando camino, y además cuando me siento y me quiero parar, siento las rodillas duras, como que no me puedo, o sea, tengo como, siempre dicen eso, me siento como un carro viejo que tengo que calentar mi motor para recién hacer mis actividades. Esa es una artrosis de rodilla. Lo mismo con las manitos, con la columna. Dolor, 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 dolor. Y rigidez y muchas otras manifestaciones.
Y eso se corrobora con una radiografía donde se ve pinzamiento, desgaste del cartílago. Y obviamente ese ya es el diagnóstico de una osteoartritis. ¿Ok? Ahora, puede haber pinzamiento y desgaste del cartílago en radiografías sin que el paciente tenga osteoartritis. ¿Qué significa? Si ustedes salen ahorita ahí a Cusco y ven 100 adultos mayores de 60 años y a los 100 les toman radiografías de rodillas, van a ver que al menos un 20 a 30%, incluso hasta más, van a tener un desgaste del cartílago, ¿ok? Pero eso no significa que sea una artrosis o una osteoartritis, porque una osteoartritis es un proceso clínico radiológico, o sea, es una enfermedad en la que hay dolor, hay todos los síntomas que ya expusieron. Entonces, radiográficamente va a haber osteoartritis, pero el paciente no va a tener una osteoartritis, ¿no? Porque la osteoartritis o el desgaste del cartílago es como la arruga de la piel. Es un proceso degenerativo, es algo que todos lo vamos a tener en algún momento, todos. Obviamente que algunos lo van a tener a temprana edad, otros después, a algunos les va a doler, a algunos nunca les va a doler. Va a depender mucho de la genética, va a depender mucho de las actividades que realizan, del sobrepeso, de la obesidad, de si hacen ejercicio o no de manera habitual. Y todo eso va a desencadenar en algún momento dolor. ¿Por qué es importante eso? Por ejemplo, las mujeres de 40 años, casi siempre con sobrepeso, casi siempre vienen indicando dolor en la rodilla. O sea, vienen, dice, doctor, me duele la rodilla derecha hace 3 meses, me duele intenso y cuando bajo las escaleras no me permite. Y me han tomado una radiografía y me han dicho que tengo una artrosis leve. Y efectivamente ves la radiografía y sí tiene una leve disminución del espacio articular propio para su edad. Pero esa no es la causa de su dolor. El dolor, cuando se examina, uno ve que la causa más frecuente del dolor en las rodillas, por ejemplo, es la bursitis. Hay unas pequeñas bolsitas que se llaman bursas que se inflaman más por el sobrepeso. Y eso es lo que duele. Y la paciente puede tener tal vez una leve disminución del espacio femorotibial, pero no significa que sea una artrosis. Okay, o sea, en conclusión, la radiografía de por sí sola no me hace el diagnóstico de la artrosis. Debe haber una sospecha clínica con características de dolor compatibles con osteoartritis, en las que yo con un hallazgo radiográfico puedo determinar si el paciente tiene o no una osteoartritis. ¿Ok? Entonces la radiografía no basta. Ahora, la osteoartritis de diferentes articulaciones se va a tratar de manera muy similar con alguna peculiaridad, una que otra. Para eso está la guía, la CR 2019, donde nos dicen cómo tratar la osteoartritis. En general, ¿cómo se trata la osteoartritis? Como les dije, es un proceso degenerativo, es como la arruga de la piel. No hay una cura para la artritis, no hay ni medicamento ni ningún procedimiento, nada que vaya a regenerar el cartílago. ¿Ok? Bueno, lamentablemente, al momento actual, obviamente hay muchos estudios de terapia biológica, de muchos medicamentos neurológicos, todo, para tratar de ver de qué manera se puede regenerar el cartílago. Pero hasta cierto punto sería como curar la vejez. ¿Ve? Hasta cierto punto, más o menos para que se me entienda. Entonces, no hay ningún medicamento. Eso de que uno escucha en la tele que el cartílago de tiburón, que el colágeno, que no sé, tantas cosas, ninguno de esos medicamentos puede regenerar el cartílago, ni sus componentes. ¿Ok? Entonces la osteoartritis no se cura. Pero, ¿qué se maneja en la osteoartritis? El manejo tiene un objetivo: mejorar el dolor y la calidad de vida del paciente. Todo el tratamiento que existe, todo, desde la terapia física, estilos de vida saludable, eh, infiltraciones con lo que sea, todo es para mejorar el dolor y evitar hasta cierto punto que haya la progresión rápida de la osteoartritis. Okay, ese es el principal objetivo y eso le tienen que decir también a los pacientes, porque los pacientes, bueno,
uno escucha tanto en, en las propagandas que primero se desesperan cuando tienen una osteoartritis. Bueno, eso es un proceso degenerativo, eso es fácil de mejorar el dolor, pero eso va a ir avanzando poco a poco. ¿Ok? Y que no hay medicamento que se le ponga, que se le dé para, para que tal vez ese cartílago se vuelva a regenerar. Pero eso no es ningún problema, eso no es malo. El cartílago puede estar desgastado, pero si controlamos el dolor, está bien, no hay ningún problema. Eso hay que decirle a los pacientes. ¿Ok? Entonces se inicia siempre, uno, si el paciente tiene sobrepeso, obesidad y tiene artrosis de rodilla, decirle que baje de peso. Dos, terapia física. La terapia física hoy en día es el tratamiento de primera línea en los pacientes con osteoartritis, ya sea de rodilla, columna, manos, lo que fuese. Porque lo que hace la terapia física es, uno, fortalecimiento de los músculos, por ejemplo, en la rodilla a nivel de los muslos y las piernas, de tal modo que la rodilla ya no trabaje demasiado, ya no haga mucho esfuerzo mecánico al momento de hacer las actividades. Entonces, todo eso va a ser reemplazado por el trabajo en los músculos. ¿Okay? Y aparte que disminuye el dolor. Segundo, la terapia analgésica antiinflamatoria. Como es un tratamiento que usualmente va a ser de manera crónica, se usa, por ejemplo, inicia paracetamol, se puede usar cuando hay dolor o después de manera crónica, antiinflamatorios. El problema con los antiinflamatorios es que uno no lo puede usar de manera muy crónica. ¿Okay? Y usualmente los pacientes con artrosis, más que nada cuando son ya de grado 3, grado 4, van a requerir tratamiento crónico para el dolor. Entonces, se usa más que nada paracetamol, tramadol. Y por ahí unos cuantos días antiinflamatorios. Después, otras medidas farmacológicas para alivio del dolor, los gabapentinoides. La gabapentina, la pregabalina también manejan el dolor crónico, se puede usar. Otros, la duloxetina, que es un medicamento también que se usa en el manejo de osteoartritis crónica. Y ya después, cuando ya no hay mejoría, vienen los procedimientos, como por ejemplo infiltraciones con corticoides. O sea, infiltración con triamcinolona. La rodilla está hinchada, no sé, le pongo corticoide y el dolor mejora. No es recomendable infiltrar mucho, muy seguidas veces. Para eso está la terapia física. O sea, antiinflamatorios, analgésicos y terapia física en resumen. Y lo otro ya son procedimientos de rescate. Infiltraciones con corticoides. Eso más que nada, porque no hay ningún otro procedimiento que esté indicado en la guía. La infiltración con con ácido hialurónico, que es la viscosuplementación, en algunas ocasiones se puede hacer cuando ya el paciente le ha hecho terapia física, no mejora, cuando le he hecho tal cosa, tratamiento antiinflamatorio, tal, y ya no mejora nada. Le he infiltrado con corticoides, por ahí hubo una leve mejoría, pero vuelve. Puedo intentar infiltrar con ácido hialurónico, pero el objetivo de la infiltración con ácido hialurónico también es solo mejorar el dolor, nada más. ¿Ok? Pero eso de que voy a poner ácido hialurónico y lamentablemente las personas creen, ¿no? De que a mi rodilla le falta seguramente ácido hialurónico, tal cosa y con eso se va a regenerar. Eso no va a pasar nunca. El ácido hialurónico se usa y si se usa es solo para mejorar el dolor, nada más. ¿Ok? ¿Y por qué no está en las guías el ácido hialurónico? Por el precio. O sea, el costo-beneficio del uso de ácido hialurónico es fuerte. Por ejemplo, una ampolla de triamcinolona de corticoide, que tiene el mismo efecto, cuesta entre 40 a 80 soles la ampolla. El ácido hialurónico está entre 1000 a 1500 soles. ¿Ok? Entonces, uno valora ambas posibilidades y obviamente como cuando hago una guía veo a los 100 pacientes en general, ¿no? Entonces digo que de preferencia mejor no usar, por eso no está en las guías. Ahora en la práctica, con un paciente individualizado se puede usar, sí, pero no hay una garantía de que vaya a mejorar completamente el dolor. Ya son medidas cuando ya pues, no hay más que ofrecer al paciente, ¿okay? Porque después, y me enfoco más tal vez en la rodilla, que es el prototipo de las artrosis, cuando ya después el compromiso es severo y ya ha hecho todo, y tal vez ya haya pasado 10, 15 años,
y ha ido aumentando progresivamente. Por ejemplo, la rodilla ya ha aumentado, ya ha hecho un tratamiento y muchas veces ya no mejora con nada, se hace el reemplazo protésico. Digo, ya, la artrosis de rodilla, definitivamente ya, le hemos hecho de todo, ya se hizo de todo, ya no hay con qué mejorar. Está indicada hacer una prótesis de rodilla, igual en la cadera. Esa es la historia de la osteoartritis en general. ¿Ok? Es una causa muy frecuente de dolor. Cuando ustedes vean como médicos generales en el Serums, van a ver bastantes casos de artrosis. Obviamente lo que tienen que manejar es el dolor nada más. El dolor con lo que esté a la mano, siempre tomando en cuenta los efectos adversos de los medicamentos y su tipo de paciente. Si mi paciente tiene hipertensión, diabetes, hipertensión no controlada, no puede usar pues antiinflamatorios, ¿no? Tendré que usar paracetamol, tramadol. Pero si es un paciente que tal vez sí no tiene hipertensión, no tiene diabetes, ahí le pongo diclofenaco por unos cuantos días, un naproxeno. Eso es, el objetivo es manejar el dolor, nada más. Y a todos esos medicamentos se suma la terapia física y todo lo que se tiene que modificar, ¿no? Bajar de peso y todo lo demás. Ese es el tratamiento multidisciplinario de la osteoartritis. Incluso en la última guía se menciona de que el tai chi es un buen ejercicio para los pacientes con osteoartritis. ¿Okay? La guía lo recomienda. Ya después lo que puedan hacer ya no va a estar tal vez a vuestro alcance, ¿no? En el serum tendrán que referir al paciente ya si no mejora, y si en algún momento ejercen como médicos generales o en otra especialidad, tendrán que referirlo al reumatólogo o al traumatólogo para que ya hagan el manejo. ¿Ok? Esa es una osteoartritis. Muchas veces la osteoartritis se diagnostica cuando el compromiso es de partes blandas. Y ese es el típico de que yo tenía osteoartritis hace 5 años y me mejoré. Pero cuando en verdad no era pues artritis, ¿no? Puede tener artritis radiográfica, o digo osteoartritis radiográfica, pero usualmente la causa del dolor ha sido otra. ¿Ok? Ok, chicos, ¿alguna pregunta? Antes que me pregunten, ¿qué me tienen que saber de osteoartritis? Me tienen que saber bien la clínica. Me tienen que saber bien el tratamiento. ¿Y por qué? ¿Por qué me enfoco mucho en el tratamiento? Porque es lo más importante tal vez de este tema. Por ejemplo, en los anteriores temas, el tratamiento casi sí lo tenían que saber, pero no era lo más importante de todo el tema, era más el diagnóstico, porque el tratamiento ya finalmente lo vamos a hacer los reumatólogos. En cambio, en la artrosis van a tener que manejar muchas veces artrosis como médicos generales. Bueno, antes de que hagan la especialidad. Entonces tienen que saberme bien. ¿Ok? Y otro, ¿qué articulaciones compromete, por ejemplo, los nódulos de Hebert, de Buchal, la risartrosis, que es como me dijeron la primera, el pulgar, la trapecio metacarpiana? Esa es tiene un nombre especial que se llama risartrosis. ¿Okay? Tienen que saber la clasificación radiológica, cómo es el pensamiento, cuáles son las manifestaciones radiológicas de una osteoartritis, tienen que saberme las características del dolor de una osteoartritis y cuáles son el mecanismo fisiopatológico, cómo se afecta, ¿no? Y de hecho, tienen que saberme cuál es más frecuente, en el orden, ¿no? Rodilla, manos, cadera, columna, en ese orden. ¿Ok? Ok, chicos, ¿alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda respecto al tema de osteoartritis? Nada, todo quedó claro. Ok, la próxima clase, ¿qué nos toca? Artritis séptica. No hay exposición, ¿no? La clase va a ser solo artritis séptica. Ok, chicos, entonces nos vemos el próximo jueves. Que tengan buen fin de semana. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta la próxima semana. Hasta luego, doctor.